Hola y sean bienvenidos a un capítulo nuevo de las Superagentes AA. En este video explicaremos un poco sobre el origen y características del género dramático, así como algunos de sus aspectos más importantes. Pero nos preguntaremos, ¿y qué es el género dramático? Pues el género dramático son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través del diálogo. El género dramático tuvo su origen en Grecia, donde se realizaban representaciones en el culto sagrado al dios Dionisio, quien era dios del vino y de la alegría. A continuación, diremos algunas características del género dramático. Autor. Este elabora el texto escrito, es el creador de la historia y, además, elige el tono del personaje. Diálogo. Es el modo de comunicación entre los personajes. El monólogo suele estar protagonizado por uno de los personajes que queda a solas en el escenario. Las acotaciones son indicaciones que no pronuncian los personajes. Además, desempeñan un papel súper importante en la construcción del género dramático. Historia. Los primeros vestigios del género dramático tuvieron lugar en Grecia. Tespis es considerado el primer actor del género dramático, ya que durante las Dionisias recitó un poema como si él fuera un personaje. Dos máscaras. De esta manera surge la simbología de dos máscaras, una sonriente y una triste, representando el drama con Melpómene, musa de la tragedia, y Atalía, diosa de la comedia. Aristóteles. Hacia el siglo IV a.C., Aristóteles escribió La Poética. En ella se mencionaba el drama como uno de los grandes géneros literarios. También fue Aristóteles quien estableció la tragedia y la comedia como subdivisiones del drama. El género dramático en el Imperio Romano. Los romanos entraron en contacto con el drama durante los años 509 y 27 a.C., como resultado de la expansión del Imperio Romano hacia Grecia. La sofisticación es una característica de esta época. Los principales autores del género dramático durante el Imperio Romano son Livio Andrónico y Gneo Nedio. Teatro de la Edad Media. Surge el drama litúrgico, atribuido a las iglesias, donde se efectuaban dramatizaciones de textos bíblicos. A través del tiempo, estas dramatizaciones litúrgicas se extendieron por toda Europa, excepto en España, pues esta se encontraba dominada por los moros árabes. La obra principal y el autor principal es Adam de Alde y escribió Robin y Marion en el siglo XIII. Siglo de Oro. Se le conoce así a la gran producción teatral comprendida durante los siglos XVI y XVII. El Siglo de Oro se dio en los dominios tanto peninsulares como de ultramar que conformaban la corona española. El principal autor es Pedro Calderón de la Barca y Lope de Vega, y la principal obra es La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Los personajes típicos son el rey, la dama, el criado y el villano. El teatro clásico y francés. En 1548, el Parlamento de París prohíbe la representación de los misterios. Aunque fue de la capital, el género sigue en vigor, al igual que las frases y moralidades, con gran auge bajo el reinado de Francisco I. En 1599, estos confrades ceden su sala al Hotel de Bordeaux y el privilegio de las representaciones a la compañía de Brian Lecourt, conocida como la Campaña Real. La Campaña de Molins, que había hecho su carrera en prohibición, se instala en París en 1658 y en 1660 ocupará el Palacio Real, una magnífica sala construida por Richelieu, la
Comédie Française se crea en 1680 al fusionar. La tragedia francesa nace en Francia en el siglo XVI a.C. a partir del culto neoclásico a las dos obras italianas y las tres reglas y los preceptos clásicos. Las fuentes de inspiración son Orlando Furioso de Ariosto, las Metamorfosis de Ovidio y las intrigas de narradores españoles. A mediados del siglo XVIII destaca la obra de Pierre Corneille en 1660 y 1684, quien nace en Rouen y ahí estudió en los jesuitas. Por los jesuitas conoce a los latinos Séneca, Lucano y Tito Livio. Estas serán las grandes influencias de los teatros. La comedia francesa. Las fuentes de las que bebe la comedia en el siglo XVI son las farsa y la comedia antigua del XVII y la influencia del teatro español e italiano. Y el compilador Hor Morval da una lista de más de 50 comedias francesas de entre 1625 y 1680, copiadas en las españolas. La comedia francesa. Las fuentes de las que bebe la comedia en el siglo XVI son las farsa y la comedia antigua del XVII y la influencia del teatro español e italiano. Y el compilador Hor Morval da una lista de más de 50 comedias francesas de entre 1625 y 1680, copiadas en las españolas. El teatro postisabelino. Con la llegada del poder de Carlos I en 1625, el teatro de corte impulsó, aunque más de las mascaradas, el propio rey y la reina participaron en ella. El triunfo de Cromwell hizo que se prohibieran las representaciones escénicas, con lo que se cerró el mayor capítulo del teatro inglés. Los dramaturgos ingleses. A mitad del reinado de Isabel I tiene lugar en Inglaterra la mayor eclosión de la dramaturgos de calidad que haya conocido en la historia. Se le conoce con el nombre isabelinos. Además de William Shakespeare, hay que destacar a Christopher Marlowe de 1564 y 1593. La tragedia histórica del Dr. Faustus habla del personaje que se condena por haber vendido su alma, a pesar de las pruebas de arrepentimiento que ofrece. Ben Jonson de 1572 y 1637, el más digno rival de Shakespeare entre sus mejores producciones.
Teatro moderno. Para 1876, la construcción del monumental Teatro Festspiel en Alemania rompió los convencionalismos que había mantenido inalterables la arquitectura y la escenografía empleadas en el teatro durante la época del Renacimiento. Adquirió un carácter que otorgaba libertad de planteamiento, pero manteniendo las formas tradicionales en el diálogo. Créditos: Zaire Shesit Pérez, Dana Rebeca Salazar Arteaga, Ingrid Alexandra Arias Galarza, Jessica Guadalupe Aguilera Esparza y Dania Mayret Terrones Guzmán. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esperamos les haya gustado y nos dejen su hermoso like. Nos vemos a la próxima.